materiales básicos. Entonces vamos a empezar en una cantera. De la cantera que hay que hacer un estudio para que los materiales tengan la dureza suficiente, etc. Entonces de la cantera se extrae el material con tractor si las rocas no son muy duras. Si no, además se va a disponer de un equipo de perforación para el uso de explosivos. Una vez que hemos sacado material de la cantera, lo que vamos a hacer es llevar con el cargador frontal el material que acumula el tractor hacia la planta de trituración. Perdón, no se ve la pantalla. Vamos a ver otra vez. Ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí se ve. Entonces he hecho un esquema para ver la producción del concreto asfáltico hasta su colocación. Entonces decíamos que vamos a empezar en la producción de los materiales básicos, que son las gravas, que normalmente son de 3/4 y de 3/8, y los materiales finos, que principalmente están formados por arenas. Entonces en la cantera vamos a tener un tractor. Si el material es duro, vamos a incorporar además equipos de perforación y vamos a usar explosivos. Entonces sacamos de la cantera materiales. Esos materiales van a ser llevados a la planta de trituración a través de un cargador frontal. Entonces la planta de trituración se hace el proceso. Normalmente una planta de trituración tiene dos partes, una primaria y una cónica. En la primaria, el material, los fragmentos de roca son despedazados a un tamaño uniforme, digamos, entre 2 y 2,5 pulgadas. Y ese material entra a la cónica. En la cónica ya se le da la granulometría a la grava. Entonces allá nos van a salir partículas de diferentes tamaños, empezando de 1,5 pulgada, de 1 hasta 3/8. Entonces, cuando sale de la planta o de la cónica, el material va a tener la granulometría que se requiere para las carpetas asfálticas. Lógicamente, es todo un proceso de calibración de la planta para poder obtener la granulometría que se desea. En otra parte, en un lecho de río, normalmente vamos a tener la producción de la arena. Entonces ahí vamos a tener una excavadora normalmente porque son materiales más livianos. Y la excavadora puede producir con mayor ventaja. Pero en este caso vamos a tener también un cargador. Hemos dicho que en movimiento de tierras la excavadora trabaja sola porque lleva las volquetas. Pero en este caso, como normalmente la planta de clasificación se debe montar muy cerca al lecho del río para ahorrar costos de transporte, entonces el equipo de transporte ha de ser el cargador. La excavadora va a ir haciendo los acopios de la arena que saca del río y el cargador de esos acopios va a ir llevando a la planta de clasificación, donde por una parte se va a lavar el material y se va a dar la clasificación que se requiere de los materiales finos. Entonces aquí vamos a tener la preparación de los materiales que son fundamentales, la parte de los agregados. Entonces estos materiales van a ser transportados a los acopios de la planta. Una vez que tengamos la cantidad suficiente de grava y de arena,
También vamos a prever que en nuestro tanque de asfalto, que además de ser un tanque, es un calentador, donde se caliente el asfalto. Entonces vamos a tener la cantidad suficiente de asfalto y la cantidad de agregados. Entonces puede empezar la producción. Entonces, inevitablemente vamos a tener un cargador frontal en la planta, porque alguien tiene que llevar los materiales, las gravas y las arenas hacia la planta de asfalto. Entonces vamos a tener permanentemente moviéndose el cargador, llevando los materiales hacia los buzones de la planta. Los buzones de la planta se van a mantener siempre llenas, especialmente si tenemos una planta de asfalto de producción continua. Entonces dentro de la planta de asfalto se hace el proceso y vamos a tener ya las volquetas esperando debajo de la pipa de la planta de asfalto. Entonces este material tiene que ser llevado hacia la carretera, la vía urbana, etc. ¿Qué va a pasar en la vía urbana? Día antes, 2 días antes o 3 días antes, va a entrar el camión imprimador. El camión imprimador va a llegar a la plataforma. Si es una carretera, ha de ser una capa base bien conformada. Entonces va a imprimir de manera uniforme con una película de asfalto, va a cubrir íntegramente la superficie. El camión imprimador no resulta ser parte del equipo de pavimentación porque es una máquina que trabaja sola. Va a terminar de imprimir y se va a ir. No tiene que esperar que entre la pavimentadora, los equipos de compactación, ni tampoco que la planta de asfalto empiece a producir. Entonces su función es solamente regar la plataforma con una cantidad suficiente de asfalto diluido y luego se va a ir. No se puede empezar de inmediato la colocación de la carpeta porque hay que esperar que el asfalto penetre al interior de la base. Por eso es que se espera en el peor de los casos por lo menos un día. Normalmente se espera 2, 3, hasta una semana. Lo único que hay que hacer es que durante ese tiempo que se está esperando la penetración del asfalto, no debe haber circulación de vehículos. Entonces, una vez que tenemos lista la imprimación, empieza la producción del concreto asfáltico. Entonces aquí la planta empieza a producir y las volquetas van a empezar a llevar el material o el concreto asfáltico y las volquetas llevan hasta la pavimentadora. Normalmente el volumen de la tolva de la pavimentadora es mucho menor que de la tolva de la volqueta. Podemos tener relación 4:1, 3:1, digamos que la volqueta es de 8 y la tolva de la pavimentadora solo es 2. Entonces se va a acoplar la volqueta con la pavimentadora y juntos van a ir distribuyendo el concreto asfáltico hasta que se termine el contenido de la volqueta. Ha terminado de vaciar, sale la volqueta, inmediatamente hay otro que ya está listo para entrar también para continuar el suministro del concreto asfáltico. Entonces la pavimentadora es un equipo que por una parte va a ir conformando una capa uniforme de carpeta. La carpeta va a tener un espesor de acuerdo al tráfico, condiciones ambientales, etcétera, que se define en el diseño. Si es una carretera, actualmente al menos va a tener 10 centímetros. Si es una vía urbana, generalmente se utiliza 5 centímetros. Entonces, la pavimentadora le va a dar ese espesor. Generalmente, si va a ser 5, le va a dar un espesor de 6 para que 1 centímetro se pierda con la compactación. Entonces, cuando ha pasado la pavimentadora, tenemos además una compactación inicial, porque tiene una base enrasadora que va aprisionando el concreto asfáltico y hace una primera compactación. Una vez que ha pasado la pavimentadora, van a entrar los equipos de compactación. Siempre se trabaja con 2. Primero entra el compactador de rodillo liso, que es el que le va a ir dando la densidad a la carpeta asfáltica. Y por su detrás va a ir el compactador neumático, que va sellando y va curando las irregularidades que quedan después que ha pasado el compactador de rodillo liso. Entonces aquí termina el proceso y una de las ventajas de las carpetas asfálticas es que una vez que ha terminado de enfriar, una vez que se ha enfriado la carpeta asfáltica,
se puede abrir de inmediato al servicio público. Es una diferencia con respecto al hormigón. El hormigón tiene un proceso de fraguado mucho mayor, al menos ha de ser 15 días, 21 días, etc. Porque tenemos que el hormigón vaya fraguando y vaya adquiriendo la resistencia que debe tener. En las carpetas asfálticas no, una vez que ha enfriado totalmente se puede abrir al servicio público. Si tienen preguntas. Nada. ¿Todo está bien? La función del compactador de rodillo liso, ingeniero, ¿para qué era? El compactador de rodillo liso en realidad es un rodillo vibratorio. Entonces le va a ir haciendo la compactación para que el concreto asfáltico tenga la densidad adecuada para resistir las cargas del tráfico. Entonces es el que le da la resistencia porque aumenta la densidad. Hemos dicho que los fines de la compactación es eliminar vacíos, aumentar la densidad y a través de eso aumentar las resistencias. Eso mismo ocurre en las carpetas asfálticas. Entonces el compactador liso lo que hace es eliminar vacíos, aumentar la densidad del material y aumentar su resistencia. Entonces el que viene detrás del compactador neumático lo que hace es afinar, lo que hace es regularizar las superficies que van a quedar un poco porosas o con aberturas. Entonces el compactador neumático lo que va a hacer es sellar de tal manera que tengamos una superficie homogénea. Si tienen preguntas. Entonces vamos a ver en primer lugar las plantas de asfalto. Pero antes vamos a ver un video, un video esquemático de lo que es una planta de asfalto. Ahí vamos a ver este elemento, es el mezclador. Es donde van a entrar los agregados y el asfalto para que se pueda conseguir la mezcla asfáltica. Entonces en su interior vemos estas aspas que son los que van a ser los elementos que van a producir la mezcla uniforme, porque los agregados tienen que quedar totalmente embebidos en el asfalto. No puede haber agregados que tengan una superficie que no esté con una película de asfalto. Aquí tenemos la consola. Hemos dicho, estas máquinas tienen una consola digital. Las actuales, en general, van a venir siempre con una consola digital. Ahí tenemos el mezclador, antes está el calentador y la pipa de salida. Estos son los buzones de la planta, que siempre van a permanecer llenos. Pueden ser 3, 4. Aquí tenemos gravas y 2 tipos de materiales finos. Entonces los agregados, la arena, van a ir a través de una correa transportadora, como pueden ver, hacia primero al calentador. En el calentador, que trabaja con una llama viva, que puede ser a gas o jet fuel, entonces se va a secar, se va a eliminar completamente la humedad y se va a elevar la temperatura a 160, 170 grados centígrados. Entonces aquí vemos, este es el calentador, ¿no? Que vemos que nos está botando una llama viva para poder eliminar la humedad y calentar los agregados. Aquí no entra para nada el asfalto. El asfalto es muy sensible a la temperatura y si sometiéramos a llama viva, el asfalto perdería sus cualidades. Aquí tenemos el depósito de asfalto. Es un tanque de asfalto que hemos dicho es un
tanque térmico que mantiene la temperatura. Pues de aquí el asfalto va a tener conexiones hacia el mezclador de la planta. Y aquí vemos el mezclador. Entonces en el mezclador, no, perdón, aquí estamos viendo el calentador de agregados. Y luego esto va a pasar al mezclador. Después de pasar por el mezclador, a través también de una correa, ya el material preparado, el concreto asfáltico, va a ir hacia la pipa. Y de la pipa, que generalmente se conoce con ese nombre, va a ir hacia la tolva de la volqueta. Un detalle importante que hay que tener en cuenta es que no se debe descargar en un solo montón. La volqueta tiene que moverse para evitar que el material tenga una segregación que sería perjudicial. Luego vamos a ver la primera fase que hemos dicho que es el trabajo que realiza el imprimador. El imprimador, hemos dicho que va a regar la plataforma y luego se va a ir, no va a esperar el trabajo de las otras máquinas que forman el equipo. Entonces el imprimador tiene una barra de riego con boquillas que se pueden calibrar. Entonces su función es exclusivamente regar con una capa de asfalto la superficie de la capa base o de la plataforma donde se va a poner la carpeta. Una de las cosas importantes es que la barra de riego tiene que estar muy bien controlada y calibrada para no botar asfalto en exceso, porque si hay asfalto en exceso no va a secar. Y si ponemos carpeta encima de eso, va a haber permanentemente una gota de asfalto en la superficie de la carpeta. Porque como hay exceso de asfalto, con la compactación ese exceso de asfalto va a fluir hacia la superficie de la carpeta. Están haciendo en un bordillo que debe ser una estructura de paso de agua, están pintando, imprimando esa superficie. Sí, buen día. Hola, ¿cómo estás? El camión imprimador normalmente va a tener una bomba de asfalto para que el asfalto salga a presión, no solo por gravedad. Si se aplica presión a la salida del asfalto, va a penetrar una mayor profundidad en la plataforma o en la capa base. Podemos ver ahí en la parte de atrás está su bomba de asfalto.
Entonces vamos a ir viendo algunos detalles de los equipos que se utilizan en la construcción de pavimentos flexibles. Entonces tenemos en primer lugar la planta de asfalto, porque es donde se produce la materia prima para hacer la carpeta. No incluimos la producción de los agregados, porque actualmente eso está prácticamente a cargo de los comunarios o de la gente que tiene derecho sobre los lugares de donde se extraen los materiales. Siempre ha habido una ley que todo lo que existe en el subsuelo y en la superficie, en lo que se refiere a minerales, es propiedad del Estado. Porque también las arenas y las gravas están dentro del Código de Minería. Pero con el gobierno anterior, con el gobierno del MAS, lo que se ha hecho es transferir la propiedad a los comunarios que viven en esa zona, que están dentro de su derecho territorial. Entonces es toda una complicación producir arenas y agregados. Normalmente los que se dedican a eso hacen un convenio, un contrato con los comunarios para que ellos reciban también una parte de las ganancias. Entonces nosotros estamos partiendo de los agregados comprados y puestos en los acopios de la planta, que es lo que normalmente se hace. Entonces uno hace un convenio con el productor de gravas y él le va a proveer con un equipo de transporte hasta donde se ubica la planta. Entonces las plantas de asfalto van a ser un conjunto de varios equipos que pueden ser mecánicos y electrónicos, donde se va a poder realizar primero el calentamiento y el secado de los agregados, y en otro sector se va a hacer el calentamiento del asfalto, para que luego estos materiales se mezclen y se pueda producir una mezcla asfáltica en caliente. Entonces, ¿qué materiales va a preparar la planta de asfalto? Arena, gravas y el asfalto. Actualmente se están usando también aditivos para mejorar la adherencia del asfalto con los agregados. Entonces puede tener también opcionalmente algún tipo de aditivo. De acuerdo al tamaño, que existen de diferentes tamaños, puede haber plantas pequeñas que pueden tener una capacidad de producción de 20 toneladas hasta plantas grandes de 200 toneladas por hora o más. Entonces ahí vemos en la foto, estos son los buzones. De los buzones viene a la planta o al elemento que hace el calentamiento y el secado de los agregados, luego entra al mezclador. Entonces, de otro lado también está entrando el asfalto hacia el mezclador, donde después de la mezcla ya el material preparado sale hacia la pipa de la planta de asfalto. Aquí vemos eso. Aquí vemos que después de haber seguido el proceso en el mezclador, sale la mezcla a través de la pipa hacia las volquetas. Entonces vamos a tener varios elementos componentes de la planta de asfalto. Las tolvas, los buzones o alimentadores de agregados en frío, que son nada más que unos recipientes donde se van depositando de manera separada los diferentes tamaños de agregados, sea grava de 1 pulgada, grava de 3/8, arena. Podemos trabajar con 3 tamaños de gravas y podemos tener un solo tipo de arena. Entonces ahí estos compartimentos siempre van a estar llenos, especialmente si la planta es de producción continua. Entonces vamos a tener el secador de áridos. Hemos visto que esto funciona con llama directa, que se produce a través de gas o de jet fuel. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a eliminar la humedad de los agregados porque siempre tienen una humedad natural. Entonces, si metiéramos materiales húmedos, la adherencia con el asfalto sería deficiente. Entonces, calientan, eliminan la humedad y elevan la temperatura a una temperatura que se ha preestablecido, que podría ser 150 o 160 grados. Entonces, los materiales calentados aquí en este secador van a pasar luego al mezclador.
Luego, en las plantas también tenemos un control de la granulometría y además de las cantidades que deben ingresar de cada tipo de grava y también de la cantidad de asfalto. Entonces, esto se va a controlar desde la consola digital. Entonces, él va a graduar, el operador, cuánto en peso va a entrar la grava 1, la grava 2, la grava 3 y cuánto de arena. Y por otra parte, cuánto de asfalto. Entonces, vamos a tener ese control. Aquí vemos que tiene un tamizado. Entonces, eso permite que haya una revisión de la granulometría que tienen nuestros agregados. Después tenemos un mezclador, que podemos decir es similar a una hormigonera, pero de características propias para mezclar asfalto. El asfalto es un material ligante que se pega, entonces tiene que tener cualidades especiales. Entonces el asfalto, luego de haber sido calentado en el tanque, va a entrar al mezclador y en el mezclador se va a mezclar con los agregados. Y luego de ahí va a salir directamente a la pipa. Entonces aquí vemos, sería el tanque de almacenamiento y calentamiento de asfalto. Es un termotanque. Una vez que se ha subido la temperatura, digamos, hemos llegado a 100, 110 grados. El asfalto se calienta a una temperatura menor que los agregados, por esa sensibilidad que tiene el asfalto a la temperatura. Vamos a tener en la parte exterior, el que da el apoyo, un sistema calefactor, que pueden estar formados por quemadores de jet fuel o pueden ser quemadores a gas. Entonces su función es secar los agregados y calentar hasta una temperatura especificada y que se mantenga constante en esa temperatura. Entonces tenemos dos tipos de plantas. Las plantas de producción continua, que son las más utilizadas. Entonces aquí se hace un trabajo de calibración de los ingresos de los diferentes materiales y se controla el proceso en tiempo que demora desde que han entrado los agregados y el asfalto hasta que la mezcla asfáltica es preparada y sale hacia las volquetas. Entonces este proceso va a ser continuo. Por eso es que en este caso los buzones de la planta siempre tienen que encontrarse llenos. Pero también hay plantas que se pueden utilizar para otros fines, las plantas de producción discontinua. Estas funcionan como una hormigonera. Ponemos la cantidad de agregados, tanto de agregados de 1 pulgada, 3 octavos, arena, etc. Pero hacemos solo para una mezclada. Digamos si estamos mezclando por cantidades de la capacidad de la volqueta, digamos para 12 cubos. Entonces va a entrar los materiales suficientes para preparar 12 cubos de mezcla. Entonces se mezcla, va a seguir el proceso igual que una planta continua y va a salir hacia las volquetas. Una vez que ha salido, recién se vuelve a cargar una cantidad igual para poder preparar otra bachada de concreto asfáltico. Entonces esto se va haciendo parte por parte, de acuerdo al volumen que tengamos de salida. Aquí no, aquí sí el proceso continúa. Por eso es que las volquetas siempre van a estar listas para recibir el material, para no demorar el proceso. Si tienen preguntas. Nos vamos a ver la producción de una planta de asfalto. Entonces, la producción es muy fácil. Entonces, las plantas de asfalto vienen con una capacidad que está marcada en toneladas. Vemos la plaqueta que tiene la planta o vemos el manual de la planta y nos va a decir su capacidad. Se tiene plantas de asfalto entre 10 y 400 toneladas por hora. En nuestro país las más grandes no pasan de 200 toneladas por hora, pero existen mucho más grandes. Lógicamente esta capacidad está en función de la demanda que se tiene del concreto asfáltico. En nuestro país los proyectos
no son muy frecuentes ni son muchos. Entonces a los empresarios no les va a convenir comprar una planta de asfalto demasiado grande. Tiene que ser de acuerdo a los volúmenes también de producción que se requiere en el país. Entonces vamos a decir que la producción de la planta de asfalto ha de ser igual a la capacidad que tiene la planta en toneladas por hora, multiplicado por un factor de eficiencia y dividido entre el peso específico del concreto asfáltico. El concreto asfáltico, después de compactarse, porque ese es el peso específico que nos interesa, va a estar entre 1,90 y 2,10. Puede ser 1,95, 2,05, pero no va a pasar de 2,10 toneladas por metro cúbico. Entonces vamos a utilizar un valor promedio de 2. Entonces para nuestros ejercicios vamos a considerar que el peso específico del concreto asfáltico es 2 toneladas por metro cúbico. El factor de eficiencia depende del estado en que se encuentre la planta. Si es una planta nuevita, podemos utilizar un factor de eficiencia de 0,85, incluso a 0,90. Pero si está bastante usada, podríamos utilizar un factor de eficiencia de 0,60. Entonces, principalmente va a estar en función del estado de conservación que tenemos con la planta. Si tienen preguntas. Inge, perdón, ¿podría repetir cuántas toneladas usaríamos? No, en nuestro país hemos dicho que están entre 20 y 200 toneladas, las más chiquitas de 20, ¿no? Las de 20 se utilizan para trabajos de mantenimiento. Gracias. Por ejemplo, digamos, tenemos una planta con una capacidad de 120 toneladas por hora, que es el dato que nos va a dar el fabricante. Entonces eso quiere decir que el valor de C es 120. Una planta nueva vamos a utilizar un factor de 0,85. En promedio también, como no tenemos una información exacta, podríamos utilizar 0,75, que sería un promedio. Y hemos dicho que el peso específico del concreto asfáltico vamos a utilizar como 2 toneladas por metro cúbico. Entonces la producción de la planta ha de ser igual a la capacidad, que es 120, por el factor de eficiencia, que es 0,85, y dividido entre el peso específico del concreto asfáltico. En unidades tendríamos que esto va a ser 120 toneladas por hora. Y esto es toneladas metro cúbico. Entonces las toneladas se van a anular. Por lo tanto, nuestro resultado sale en metros cúbicos por hora. ¿Cuánto sería? $51. Entonces el Q de la planta sería 51 metros cúbicos, que es lo que nos interesa, porque nuestro volumen de trabajo no está en toneladas, está en metros cúbicos.
Entonces, si vamos a asfaltar una calle, vamos a multiplicar el ancho de la calle por la longitud, digamos, es una sola cuadra, sería por 100, y por el espesor de la carpeta que vamos a colocar, digamos, 0,05. Entonces, tenemos un volumen de trabajo en metros cúbicos. Por tanto, nuestra productividad tiene que estar en metros cúbicos por hora. Ahora la pregunta es, ¿cómo son estos metros cúbicos? ¿En qué condiciones están? ¿Es metro cúbico suelto, metro cúbico compactado? Entonces, aquí define el peso específico del concreto asfáltico. Este peso específico es el peso específico que se consigue, o la densidad que se consigue después de que se ha terminado el proceso, después de que se ha compactado. Entonces, en la especificación técnica nos van a decir que la densidad que se debe obtener después de la compactación no debe tener una variación de más de 1% o 0,5% de 2 toneladas, que puede ser un poco más, un poco menos, pero con una restricción. Entonces podemos considerar dos. Si tuviéramos un dato exacto de la producción, si somos ingenieros de obra, podemos tener un dato preciso de la densidad que va a tener el concreto asfáltico después del proceso de compactación. Pero nosotros vamos a utilizar 2 toneladas por metro cúbico compactado. Entonces, como nuestro peso específico es en metro cúbico compactado, también nuestra producción de la planta de asfalto automáticamente va a ser en metros cúbicos compactados por hora. Si tienen preguntas. Nada. ¿Todo está claro? Todo claro, Inge. Muy bien, entonces entendemos que todo está claro. Vamos a quedar ahí. Mañana vamos a seguir viendo los demás equipos que conforman el equipo para construir pavimentos flexibles. Entonces, vamos a ver pavimentadora, camión imprimador y los equipos de apoyo que serían volquetas y cargador frontal. Entonces, buenos días, que les vaya muy bien y hasta el día de mañana.